Seguro que más de una vez, al abrir la despensa, han pensado, ¿pero cómo es posible que esta lata de atún o este cartón de leche aguanten meses y meses sin estropearse? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de todo esto. Va a ser un viaje fascinante, se lo aseguro, desde los trucos más antiguos hasta la tecnología más increíble. Pensemos por un momento en nuestros antepasados. Desde el principio, la humanidad se topó con un problema enorme, fundamental. La comida simplemente se echa a perder. Y durante más de 10.000 años, la capacidad de guardar lo que sobraba de la caza o de la cosecha no era un capricho, no. Era literalmente la diferencia entre vivir o morir. De hecho, poder conservar los alimentos fue lo que nos permitió dejar de ser nómadas y empezar a construir pueblos y ciudades. Así que claro, de ahí surge la gran pregunta. La pregunta del millón que ha movido el ingenio humano durante siglos. ¿Cómo narices guardamos la comida para cuando no haya? Vale, pues vamos a empezar por el principio de todo, por esas primeras soluciones que encontraron nuestros ancestros. A ver, es que esto es alucinante. Mucho, pero mucho antes de que existieran los laboratorios o los científicos, la gente ya había desarrollado unos métodos súper ingeniosos. ¿Cómo? Pues a base de observar, de probar y de equivocarse. Hablamos de cosas que nos suenan a todos, ¿verdad? La salazón, para quitarle el agua a la carne y al pescado, el ahumado, que no solo secaba, sino que le daba una capa protectora, o el escabeche con vinagre, el confitado en grasa. Incluso usaban la naturaleza como nevera, metían la comida en cuevas frías, bajo la nieve, y por supuesto, el método más antiguo, dejar que el sol hiciera su trabajo y secara los alimentos. Y ojo, que nadie piense que esto eran apaños de andar por casa, para nada. Grandes civilizaciones, como la china o la romana, perfeccionaron estas técnicas hasta convertirlas en un arte. Es que, para que nos hagamos una idea, en el año 3000 a.C. ya se comía pescado en salazón. Estos métodos eran absolutamente vitales, permitían el comercio a larga distancia, que los barcos pudieran hacer travesías larguísimas y, por supuesto, alimentar a ejércitos y a ciudades enteras. Pero había un pero muy grande. Funcionaba, sí, pero durante siglos y siglos nadie tenía ni la más remota idea de por qué funcionaba. Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un vuelco, un giro de guión total, gracias a un descubrimiento que lo cambió absolutamente todo. Vamos a ver, la gente no era tonta. Sabían perfectamente que si ponían pescado en sal, aguantaba. Y que las verduras en vinagre duraban un montón. Eso estaba clarísimo. Pero el porqué, el motivo de fondo por el que la comida se podría, eso era un misterio total. Se pensaba que era algo que pasaba, y ya está, como por arte de magia, que la comida se descomponía espontáneamente. Y ahora fíjense bien en este salto en el tiempo porque es brutal. Tuvieron que pasar casi 5.000 años. 5.000 años desde que la salazón era algo común hasta que por fin, en 1857, un tal Louis Pasteur puso luz sobre el asunto y desveló el misterio. Lo que Pasteur demostró fue una auténtica revolución. La comida no se estropea sola, no es magia. Hay culpables, unos culpables diminutos, invisibles a nuestros ojos, pero que están por todas partes, los microbios. Son ellos, los hongos y las bacterias, los verdaderos responsables de que la comida se ponga mala. Pero espera, aquí la cosa se complica y se pone interesante, porque resulta que no todos los microbios son los malos de la película. Algunos, como el moho que le sale al pan, sí son los villanos, pero otros son nuestros mejores amigos. Sin ciertas bacterias, por ejemplo, no existiría el yogur, ni el queso, ni el pan, ni siquiera tendríamos antibióticos. Es una doble cara fascinante, la verdad. Bueno, pues una vez que le pusimos cara al enemigo, una vez que supimos contra qué luchábamos, la ciencia pudo por fin establecer la regla de oro, el principio básico de toda la conservación de alimentos moderna. Y la regla es esta. Es súper sencilla de entender, pero lo cambia absolutamente todo. Para que un alimento dure hay que hacer dos cosas. Primero, o matas a los microbios que ya tiene, o los dejas cao, los pones a dormir. Y segundo, y esto es crucial, tienes que impedir que entren nuevos. Ya está. Toda la tecnología actual se basa en esta simple idea. Así que, con esta regla de oro en la mano, hemos desarrollado un arsenal completísimo de técnicas para librar esta batalla constante contra los microbios. Y todas estas estrategias al final se pueden agrupar en 3 grandes frentes de ataque. El primero, controlar la temperatura. El segundo, controlar el agua. Y el tercero, usar barreras químicas para pararles los pies. Venga, vamos con la temperatura. Hay que imaginarse un termómetro. Pues bien, hay una zona de peligro que va más o menos entre los 4 y los 60 grados. En esa franja las bacterias están de fiesta, se sienten súper a gusto y se multiplican a una velocidad de vértigo. ¿Qué hacemos entonces? Pues muy fácil. O bajamos de 4 grados para dormirlas, para que su actividad sea casi nula, o subimos de 60 para empezar a eliminarlas. No hay más.
Y hablando de frío, esto nos lleva a un tema muy interesante. Seguro que lo han notado. ¿Por qué esas verduras congeladas que compramos suelen tener mejor pinta y textura que las que congelamos nosotros en casa? Pues la clave está en una sola palabra: velocidad. Cuando congelamos algo en nuestro congelador, el proceso es lento. Se forman cristales de hielo grandes, como cuchillas, que destrozan las células del alimento. Por eso luego queda todo un poco chuchurrío. En cambio, la industria usa la ultracongelación. Es tan rápida que los cristales que se forman son diminutos, inofensivos, y así la estructura, la textura y los nutrientes se conservan muchísimo mejor. Vale, segundo frente de batalla, el agua. Y aquí hay un pequeño matiz muy importante. La clave no es tanto quitar toda el agua, sino hacer que no esté disponible. Pensemos que los microbios necesitan agua para vivir, para moverse, para hacer sus cosas. Si les quitamos ese agua libre, se quedan paralizados. Su actividad se detiene en seco. Y para secuestrar esa agua hay básicamente dos maneras. La de toda la vida, la desecación. O sea, usar el sol y el aire. El ejemplo perfecto son los tomates secos o las uvas pasas. Y luego está el método industrial, la deshidratación. Aquí se usa calor de forma controlada para quitar el agua. Así se hace, por ejemplo, el café soluble o la leche en polvo. Pero, ¿y si llevamos esto de quitar el agua al siguiente nivel? Al nivel más tecnológico y avanzado que existe. Pues entonces llegamos a algo que parece casi ciencia ficción. Se llama liofilización. Es como la deshidratación 2.0 y se basa en un proceso físico alucinante que se llama sublimación. Imaginen esto: cogemos un cubito de hielo y en lugar de que se derrita y se haga agua, pasa directamente a ser vapor, a ser gas. ¡Puf! Desaparece. Se salta el paso de ser líquido. Y esa es la clave de todo. El proceso es una pasada. Primero se ultracongela el alimento, a muchísimos grados bajo cero, como a menos 40. Luego ese producto congelado se mete en una cámara de vacío, y ahí dentro se le da un poquito de calor. ¿Qué pasa? Pues que el hielo no se derrite, se sublima, se convierte en vapor y una bomba lo succiona. El resultado es un alimento seco, pero que mantiene su forma, su color, sus nutrientes, casi todo intacto. Como estas frutas, que se quedan en un polvo que conserva todo el sabor. Y lo más importante de todo esto es que no estamos hablando de tecnología para astronautas. Bueno, también, pero es algo que tenemos en casa todos los días. Está en esa lata de guisantes, en ese cartón de leche UHT que aguanta meses fuera de la nevera, en la bolsa de espinacas congeladas, en el chorizo del pueblo. Cada vez que abrimos la despensa o el congelador, estamos viendo el resultado de esta batalla milenaria contra ese enemigo invisible. Y ya que hablamos de latas, esto me lleva a una advertencia. Y esto, por favor, que se nos grabe a fuego. A veces en la esterilización de las conservas algo puede salir mal y una bacteria peligrosísima que además no necesita oxígeno para vivir, sobrevive. ¿Cómo lo notamos? La señal es muy clara. Si alguna vez ven una lata o la tapa de un bote de cristal que está hinchada, abombada, a la basura directamente, sin pensarlo dos veces. Y sobre todo, ni se les ocurra probarlo. Ese gas que la hincha es una bandera roja gigante de peligro de botulismo. La verdad es que el viaje ha sido increíble, ¿eh? Hemos pasado de secar pescado al sol, como hace miles de años, a convertir hielo en vapor en una cámara de vacío. Y claro, esto nos deja con la pregunta en el aire. Si hemos llegado hasta aquí, ¿qué será lo siguiente? ¿Cómo conservaremos la comida dentro de 20, 30 o 50 años? Una cosa está clara, la ciencia seguro que todavía tiene muchas sorpresas guardadas.